Bueno, nuestro invitado, a quien agradecemos de corazón que nos dedique su tiempo, es Javier Gomá Lanzón, un prestigioso intelectual, autor, filósofo, dramaturgo. Javier es licenciado en Filología Clásica y Derecho, doctor en Filosofía, letrado del Consejo de Estado en excedencia, desde 2003 director de la Fundación Juan Marc, que es una de las mejores y ejemplar institución cultural de estudios culturales españolas, ¿no? La ejemplaridad, como es de todos conocido, ha vertebrado la obra filosófica de Gomá, es autor de la tetralogía de ejemplaridad, es imitación y experiencia, Aquiles en el gineceo, ejemplaridad pública, y ha publicado también pues, Ingenuidad aprendida, Filosofía mundana, La imagen de tu vida, Dignidad. Ha escrito obras dramáticas que se han estrenado en teatros públicos y privados en España, ahora reunidas bajo el título Un hombre de 50 años. Su último y muy recomendable libro, recién publicado a finales de 2023, es Universal Concreto, Método, Ontología Pragmática y Poética de la Ejemplaridad. Y de él querríamos hablar hoy. Para ello nos acompañan también José María de Areilza y Carvajal, jurista y escritor, profesor universitario, titular de una cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea y secretario general de la Fundación Aspen Institute. Sus dos áreas de docencia e investigación son Derecho de la Unión Europea y Poder e Influencia en las Organizaciones. También está con nosotros, como no, Antonio Muñoz Ballesta, jurista, profesor de Instituto de Filosofía y activista cultural, que es el factotum de estos encuentros de humanidades y filosofía y que es quien normalmente, y los que nos escucháis, hubiera presentado el encuentro. Y si lo hago yo, solo es por mi amistad con Javier y con José y, por supuesto, con Antonio, con lo cual también estamos entre amigos, lo cual filosóficamente no carece de importancia. Así que muy bienvenido Javier y José y Antonio. Gracias por estar con nosotros. Y el título más importante mío es el de amigo de los otros tres contertulios. Pues muchas gracias, eso nos honra. Oye, Javier, por qué tu libro lo has dividido en tres apartados, cuatro, ¿no? Método, ontología, pragmática y poética. Quizá eso nos puede introducir. ¿Por qué ese orden, esa clasificación? Porque se suele decir con frecuencia, vosotros lo habréis oído seguro, es una frase hecha que tiene bastante éxito y que me parece rotundamente falsa. Aquello de que en filosofía no importan las respuestas, sino las preguntas. Y he podido observar que esa frase que tiene mucho éxito la hacen gente que normalmente no es muy creativa. Porque mi convicción es la contraria. Las preguntas de la filosofía son siempre las mismas. Y lo que realmente hace diferente a un filósofo del otro son las respuestas que se dan a preguntas permanentes. Entonces, las preguntas que se hace Platón o las que se hace Heidegger o las que se hace Kant son fundamentalmente las mismas. Lo que hace diferente un sistema platónico de un sistema kantiano no son las preguntas, sino las respuestas. ¿Y cuáles son esas preguntas? Pues son qué hacer con el mundo y qué hacer con lo que hay. ¿Qué hacer con el mundo? Ontología. Perdón, ¿qué hay en el mundo? Ontología. ¿Qué hacer con lo que hay? Pragmática. Y mi tesis es que la historia del pensamiento ha respondido a esas dos preguntas conforme a un esquema. Y es que desde el origen de la filosofía, del pensamiento articulado, que es el de la filosofía que se hace en los libros, porque otra cosa es mi tesis de que todos los hombres y mujeres son nativamente filósofos, pero ahora hablo de esa filosofía especialmente consciente que se hace a través de las obras literarias. Pues mi tesis, que está en el arranque de mi vocación personal, está que las dos preguntas se han contestado conforme al universal abstracto del lenguaje. Entonces, ¿qué hay en el mundo para la tradición filosófica occidental, desde Parménides hasta los posmodernos o postestructuralistas? Te dirían que lo que hay básicamente es el universal abstracto del concepto. ¿Y qué hacer con lo que hay? Pues ellos te dirían que es elaborar una
teoría conceptual que luego legitime la acción, que sería la teoría ética o la filosofía ética. Y yo desde el origen de mi intuición, en el corazón de esa intuición, estaba una respuesta contrapuesta. Necesité tiempo para tomar conciencia plena de todo lo que estoy diciendo ahora de una manera sencilla, pero mi intuición era, primero, existe una universalidad que no es abstracta. La filosofía ha asumido desde el principio que toda universalidad es abstracta. Y por tanto, toda universalidad, que es lo propio de lo filosófico, tiene que ser conceptual. Y lo conceptual es lingüístico. Si yo digo ahora, esta mesa, con el dedo señalo un deíctico, señalo esta mesa concreta, pero la esencia de la palabra mesa, igual que del concepto mesa, es que son máquinas de abstraer. Lo que importa es la mesa en general, el concepto de mesa en general. Entonces, el lenguaje ha servido para contestar a las dos grandes y permanentes preguntas de la filosofía con el universal abstracto del concepto y la comprensión del concepto del que luego nacería un qué hacer con el mundo, una actuar conforme al concepto. Y en el origen de mi intuición está, no, ¿qué hay en el mundo? No es el universal abstracto del lenguaje, sino el universal concreto del ejemplo, que tiene además la enorme virtualidad de que en la filosofía lingüística se abstrae de lo personal, que es irreductiblemente individual, no abstracto. Mientras que el ejemplo es un universal concreto, demostrando que hay una universalidad no conceptual que es compatible con lo concreto. Cuando tú dices, he aquí un ejemplo de valentía, el ejemplo es siempre un ejemplo concreto, pero si realmente es un ejemplo para alguien distinto de quien realiza ese ejemplo. En consecuencia, contiene una regla de universalidad, una universalidad no conceptual. Si tú ves un modelo de comportamiento, no necesariamente tienes que reconvertir ese modelo en un concepto para que sea vinculante, como pasa en el concepto abstracto, sino que tienes algo concreto que, sin embargo, llama a su repetición, llama a su imitación, llama a su universalización. Y esa es la esencia del ejemplo. Entonces, me pareció que quería demostrar que todo lo que había escrito sobre esta materia tenía un fondo sistemático, que respondía de manera original y distinta a los dos grandes temas de la filosofía sistemática, qué hay en el mundo y qué hacer con lo que hay, y eso estructuraba el corazón del libro, la parte segunda y la parte tercera. Antes tenía que decir qué tipo de filosofía practico yo. Y es ahí donde digo, mi filosofía es una filosofía literaria, es una filosofía mundana, es una filosofía sistemática, porque responde a las dos grandes preguntas del sistema, y asume como método la ingenuidad. Es decir, todavía persigue un cierto idealismo, pese a las derivaciones del pensamiento contemporáneo. Y por último, esta es la primera parte, queda la cuarta, que nace de la siguiente convicción. Tanto la realidad como la sociedad imponen duros gravámenes al individuo. En la realidad asistimos a un delito ontológico, digo en mi ontología, que es la cosificación de la dignidad humana en cadáver. Y en la pragmática argumento que es necesario no solamente ser libres, sino ser libres juntos. Y esto implica una cierta reforma de la propia subjetividad. Es decir, exige también un gravamen. Por tanto, necesitamos llamar a todas las fuerzas carismáticas de que el mundo contemporáneo es capaz para aliviar el gravamen tanto ontológico como pragmático que está incluido en mi teoría. Necesitamos las reservas carismáticas
que suavicen, que dulcifiquen, que alivien la carga del gravamen, tanto de la parte ontológica como de la parte pragmática. Y es ahí por lo que considero que la poética tiene una función en mi sistema, y es la de embellecer aquellas cargas que son inherentes a tanto la ontología como la pragmática. Y de esta manera, muy resumida, os explico las 4 partes de que forma parte mi libro, de que se compone mi libro. Bueno, magnífica introducción, muchas gracias por ella. De todas formas, dices que tú te declaras, es decir, favorable a la filosofía literaria o a una forma literaria de filosofar, pero me ha parecido leer también que la filosofía no sostienes que no puede ser otra cosa, que no puede ser otra cosa más que expresión Sí, literaria. sí, exactamente. Es decir, no es que yo, por Ya. capricho o por inclinación personal, piense que voy a practicar una filosofía literaria, sino que pienso que la gran filosofía es siempre una filosofía literaria, porque, por un lado, la ciencia, que sobre todo en los últimos 100 años ha entrado en una orgía de, de redefinición, y ya la ciencia en diferentes escuelas, con diferentes contribuciones, se ha relativizado el concepto clásico de ciencia, y la visión más posmoderna casi ha cuestionado cada uno de los elementos clásicos de la ciencia. Pero no obstante, sí, todavía tenemos que admitir que existe algo parecido a la ciencia, aunque si estuviera aquí un experto en filosofía de la ciencia, diría que no es exactamente así, sino que a veces puede ocurrir porque en determinada teoría que se admite como científica no ocurre esto. Si todavía decimos, va, un árbol es esto y una mujer es esto, aunque hoy también ha sido objeto de mucho cuestionamiento sobre la naturaleza de la mujer. Pero bueno, una casa es esto, un coche es esto. Y hay alguien te dice, ya, pero hay un coche que tiene alas y que podría interpretarse como un avión. Vale, acepto situaciones límite, pero lo que normalmente se entiende por ciencia es aquello cuyas proposiciones son susceptibles o de verificación empírica o de demostración matemática lógica. Es Ujú. decir, no vale un aserto que simplemente yo digo, si no tiene algún tipo de verificación objetiva. Que además, entre los requisitos clásicos de la ciencia, está el de que nunca es un conocimiento privado, sino que cualquier persona que repita las condiciones eh, mediante las cuales tuvo lugar una demostración, ya sea en Shanghái o ya sea en la Patagonia, Ujú. debería ser capaz de verificar aquello que alguien ha propuesto. Entonces, ya sea la verificación empírica, ya sea la demostración lógico-matemática, la filosofía tiene una adveración, tiene una verificación. Y entonces, la filosofía, en la que siempre han convivido dos almas, ha tenido siempre, sobre todo en aquella época en la que la filosofía casi hacía de ciencia de las ciencias, utilizaba la biología y la historia y la astronomía y la matemática, ha tenido siempre la aspiración de convertirse en ciencia y, por tanto, tener un conocimiento tan riguroso, tan verificable y tan demostrable y tan definitivo como pueda ser el de la ciencia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nadie ha verificado a Platón, ni lo ha demostrado lógico-matemáticamente, ni tampoco lo ha hecho a Santo Tomás, ni a Descartes, ni a Leibniz, ni a Hegel, ni a nadie. ¿Y cuál es la verificación, lo equivalente a la verificación de los grandes filósofos? La misma que sus contemporáneos literarios. Lo mismo Platón que Sófocles, que es un poco más joven, lo mismo puede ser eh, Descartes que Cervantes, lo mismo Hegel que Goethe. ¿Cuál es esa verificación? El consenso que genera la obra que goza de perfección. Entonces, en mi libro digo, y lo digo con mucha insistencia, que en la ciencia lo importante es lo último. Y porque la ciencia
sí que se explica de acuerdo con el paradigma del progreso. Cierto que no es un progreso lineal. Alguien diría, como Kuhn, que hay paradigmas, pero ni Kuhn negaría que la ciencia hoy está más avanzada que la ciencia del siglo XV, aunque pertenezca a un paradigma distinto. Es decir, a nadie le interesa, suelo decir, el estado de la biología molecular en 1963, salvo al historiador. Pero a nadie del común le interesa, ni siquiera al científico normal, le interesa cómo estaba su ciencia, su disciplina hace 50 años. Le interesa cómo está la disciplina ahora. Porque lo último asume y supera lo anterior. Y en ciencia lo importante es lo último. En filosofía lo importante, digo en mi libro, es lo de siempre. No funciona el criterio de progreso. Lo anterior no sustituye, lo posterior no sustituye a lo anterior. Y de hecho, cuando uno se asoma a la historia de la filosofía y ve cuáles han sido los resultados de los intentos de cada uno de los filósofos de aproximarse a la ciencia, normalmente ve que paradójicamente lo que parecía ser lo más seguro y lo más científico de un filósofo, hoy es lo más pasado de moda, lo más caduco y lo de menos de interés. Todo el mundo lee, quien tenga interés en estos asuntos, la poética o la ética de Aristóteles. Nadie lee su biología o su física. Y así ocurre, los diálogos más bonitos de Platón son los de su época central, el Fedón, el Fedro o el Banquete. Pero nadie lee el Parménides o el Téteto o el Sofista, que son supuestamente también los más científicos. Entonces, cuando ahora estoy leyendo una muy interesante y muy detallada biografía de Tomás de Aquino, la parte menos interesante de Tomás de Aquino son aquellos en los que invaden el terreno científico, que casi te da pudor. Mientras que aquellas cosas que dice de filosofía, de teología o de moral, podrás no estar de acuerdo, podrás pensar que el método no es el propio. No. Es más, para mí Santo Tomás casi utiliza el método antifilosófico, es antimundano. Pero bueno, esto es otra cosa. Lo que quiero decir con esto es que cada vez que la filosofía ha intentado parecerse a la ciencia, no solamente ha dimitido de su vocación literaria, sino que le ha pasado lo que a la ciencia, que enseguida ha sido superado por conceptos más actuales. Mientras que cuando la filosofía asume enteramente su concepción literaria, es cuando es fiel a su verdadera vocación, que es cultivar lo de siempre, no lo último. Y entonces Kant es aburrido en la parte en que intenta imitar a Newton. Es potente en aquella parte en la que él desarrolla literariamente su gran intuición. Y así todos. Esa es la explicación que yo doy a la condición literaria de lo filosófico, que para mí no es solo mi preferencia, sino que es la descripción de la gran filosofía. Bueno, no es solo aburrido Kant, sino que se equivocó, ¿no? Cuando hizo algunas formulaciones. De hecho, su primera obra, ¿no? Fue una obra científica y luego fue muy criticada por los científicos. Algunos como Russell, cuando dicen, bueno, es que, incluso Popper, que tiene una crítica de acá muy seria. Y lo digo en el sentido de que ellos cuestionan que la filosofía tenga algún valor. Porque dicen que, claro, que no es contrastable. Y en relación con eso, y como defensa, yo reconozco estar de acuerdo contigo. Es decir, ¿cómo puede ser su valor algo que cambia por un consenso que pueda a su vez variar a lo largo del tiempo? Por lo tanto, tiene un valor contingente y relativo para el uso de las generaciones o de los que vivimos en cada momento histórico. No tiene un valor, no sé si tiene algún sentido hablar de un valor absoluto de la filosofía, supongo que no. De la ciencia, quizás sí, ¿no? Porque explica cierto, aunque bueno, decía alguno que la ciencia no piensa, ¿no? Te explica lo que ya está ahí y descubres sus relaciones, ¿no? No lo sé, pero la filosofía, ¿cuál dirías tú que es su función esencial? Has dicho que es literaria, que su valor es por consenso, pero si la pudieses definir, ¿cuál dirías tú que es su esencia? ¿Qué pretende? Porque la Es una. literatura es belleza, ¿no? No sé. No, no, no. Es decir, es una. Que además, lo que voy a decir también los traigo de la parte primera de este libro, que es. Yo defino la literatura, la filosofía como literatura conceptual. Ujú.
Entonces, eh, la pregunta que tú me haces es extensible a cuál es el valor de la literatura en general. Sí, sí, Pero es que también es extensible a decir cuál es el valor de lo moral. Porque yo defiendo en mi libro, si has llegado a la pragmática, sí. que digo que la moral sobre todo flota en un conjunto de evidencias que son cambiantes históricamente. Ujú. Y de ahí la importancia de la educación sentimental del corazón. ¿Qué es ¿En qué consiste lo bueno? Aquello que la mayoría de la gente considera como bueno y deseable en un momento de la historia. ¿Por qué las mujeres tienen dignidad? ¿Alguien lo ha demostrado? ¿Alguien ha demostrado matemáticamente o empíricamente que las mujeres son iguales que los hombres? No. ¿Qué ha pasado? Que nos ha empezado a dar asco cualquier desigualdad entre el hombre y la mujer. Nos ha parecido indigna, nos ha parecido estúpida, nos ha parecido poco inteligente. Pero esto ha ocurrido hace poco. Sí. Y esto nace de una evidencia colectiva. Consecuencia, yo digo en mi tercera parte del libro, lo importante es educarse, educar bien las evidencias. Por eso me gusta tanto esa definición de Aristóteles que yo encontré por casualidad no hace mucho en la política, que dice, virtud es amar, gozar y odiar de manera correcta. Es muy profundo, porque el amor no te está diciendo que amar, odiar lo correcto, porque está dando a entender que lo correcto es susceptible de variación, es de manera correcta. Lo que tenemos que hacer es educar el corazón hacia las mejores evidencias colectivas. Entonces, en esa educación, la filosofía tiene un papel extraordinario. Yo argumento en la primera parte de mi libro, antes lo he aludido de pasada, que todos los hombres y todas las mujeres son genuinamente filósofas, porque no pueden dejar de interpretar el mundo. Nosotros eh, no vemos el mundo como es. Vemos el mundo a través de los sentidos, lo vemos, lo oímos, lo tocamos, lo saboreamos, lo olfateamos, siempre interpretado. El mismo mundo en el siglo V antes de Cristo, los griegos lo percibían interpretado de acuerdo con la cultura de su tiempo, y nosotros percibimos el mundo de acuerdo, interpretado de acuerdo a la cultura de nuestro tiempo. En consecuencia, todos los hombres y las mujeres flotan y dependen de una interpretación del mundo que, que es cultural. Y además, esta interpretación es una interpretación dramática, porque los hombres y las mujeres no entienden nada, ni se entienden a sí mismos. Y de hecho viven una antinomia personal insuperable, que es la que yo defino en mi libro, la definición ontológica de cómo es posible que tengamos la misma dignidad de los ángeles y luego, sin embargo, seamos cosificados como si fuéramos un bicho, El cadáver. un cadáver. Entonces somos un enigma para nosotros mismos. O dicho de otra manera, todos estamos sedientos de interpretaciones que nos ayuden a sobrellevar la antinomia en la que todo hombre o mujer, por el hecho de serlo, al vivir y envejecer, está. Por tanto, interpretar no es opcional. No es opcional porque no puedes dejar de interpretar. Pero es que no es opcional porque es que hay un cierto apremio por interpretar, para intentar explicar. Entonces, la filosofía, igual que la literatura, pero en este caso a través de los conceptos, forja ideas, metáforas, sistemas, respuestas, glosarios que los lectores de la propia generación del libro o todavía más enérgicamente los lectores del futuro, estos tomarán en préstamo, como todo el mundo, conceptos para interpretar. Entonces, que la filosofía sirva para refinar, mejorar, dar espesor, dar belleza, dar dignidad y hacer que la vida de la gente que es nativamente filósofa, la vida de la gente sea digna de ser vivida, es una alta función de la filosofía.
sea, solo en la medida, va a hablar José, solo en la medida en que todos los hombres y mujeres son nativamente filósofos, que es lo que yo argumento en la primera parte del libro, la función de la filosofía se convierte en una filosofía triplemente mundana. Es una filosofía para todo sobre el mundo, para todo el mundo y con un poco de mundo. Es decir, con humor, con belleza, con dignidad. La misión de la filosofía es muy elevada, en mi opinión, porque es una de las grandísimas fuentes de palabras y significados que tomarán en préstamo las generaciones futuras. Ujú. Y José. yo quería precisamente eh, subrayar que esa es una idea muy potente que has utilizado en alguno de tus ensayos breves, que el trabajo sobre las ideas, a pesar de que no hay una verificación científica, no debe haberla, es muy poderoso porque generan las demandas que luego las demás actividades humanas satisfacen. Y ahora está muy bien expresado esta idea que es la siguiente generación, ¿no? La que se va a ver más influida por la definición de conceptos, de sugerencias, de aproximación al mundo, ¿no? Y al deber ser también. Y yo algunas veces te he citado precisamente eh, cuando nos preguntan a los que nos dedicamos más a un mundo especulativo, aunque sea simplemente en el campo de políticas públicas. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues sirve para definir las demandas que luego tú vas a satisfacer. Sí, 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 está fenomenal eso. Y Sí, esa es una expresión muy tuya, Javier. sí, porque alguna vez, de manera un poco juguetona, decía, lo único que importa en la vida es la filosofía, porque todo el resto de las cosas están hechas para satisfacer tus deseos, pero la filosofía moldea tus deseos, que es un poco lo que acabo de, exactamente lo que acabo de decir, ¿no? Y en relación con este moldeo de deseos, tú hablas, a mí me impresiona extraordinariamente. Estaba leyendo estos días tu relato del paso que todos conocemos por tus libros, del paso de la fase estética, ¿no? Sí, A la fase ética, ¿no? Y, en fin, esa imagen tan fuerte tuya y que creo que alguna vez has escrito por ahí que te inspiró tanto la idea de Aquiles en el gineceo, el cuadro sí, este del Prado y demás, ¿no? Claro, ese paso, te quería preguntar por él y con esa crítica que has hecho en cierta medida del romanticismo y de los algunos excesos o del romanticismo en ese, quizá, no sé si es un exceso de permanencia de la fase ética, ¿no? En vez de la ética. Ahí haces una defensa que es extraordinaria y tratas de elevar a un nivel de dignidad intentas mirar algo que parece menos entusiasmante, ¿no? Que esa permanencia en la fase estética que de alguna forma nos sigue llamando a todos, ¿no? Y llaman a muchos y de pronto pues ves un efecto enorme, la gente en ciertos momentos de su vida dejan familias, se hacen cosas, barbaridades porque sigue tirando de ellos ese ideal radical y que alguna vez te he leído que te parece que es poco fructífero al revés, ¿no? Que defienden algunos filósofos que siguen manteniendo, pues eso, que es un concreto, pero no es universal, si te he entendido bien. sí, Eh, es una, a mí me parece un intento, y dices bueno, que hubiera sido de Aquiles, hubiera tenido que pasarse guerreando hasta la vejez, ¿no? No sé, me parece una idea, a mí me inspira muchísimo, pero me gustaría oírte cómo llegas a ese grado de responsabilidad y cómo se entusiasma uno, ¿no? A través de ese batallar continuo tan largo en la fase ética, ¿no? En la que nos ocupa pues, la casa, el trabajo, la familia, las obligaciones mundanas, ¿no? Eh, Parece que es más entusiasmante. Hablando de las generaciones futuras, ¿no? Decía José, ¿no? Ahora cada vez más parece que se extiende más la fase estética, ¿no? Y que cuesta más pasar a la otra. ¿Cómo entusiasmar con esa fase ética, ¿no? Que sostienes y defiendes. fíjate, en el segundo libro de la tetralogía, que es Aquiles en el gineceo, que se subtitula Aprender a ser mortal, Mm. cito a Montaigne, que en un momento dado, lo estoy citando mal, porque lo hablo de memoria y además memoria muy lejana, porque no recuerdo las palabras, pero más o menos dice, voy a hablar de mi experiencia, dice Montaigne, pero de mi experiencia solo me interesa aquello que sea único. Entonces, eso lo digo porque en Aquiles en el gineceo hablo de mi experiencia,
pero solo en la medida en que no es mía, sino que es la de todos. Y yo tuve un paso del estadio estético al estadio ético especialmente problemático. Y eso me permitió, porque se prolongó mucho, porque fue doloroso, porque fue lento, porque donde otros actuaban con naturalidad, a mí me costó mucha decisión, pues en esa especie como de agonía en el paso del estadio estético al estadio ético, tomé una conciencia especialmente intensa. Y de la conciencia de esa experiencia nace Aquiles en el gineceo, que más o menos quiere decir, el camino de la vida se divide en dos grandes etapas. La primera es aquella en la que uno vive en ociosidad subvencionada por los padres o subvencionada por el Estado, y puede fundamentalmente dedicarse a pertenecerse a sí mismo, a tomar posesión de sí mismo. Y allí puede ser, como digo ahí, además lo cito a Aristóteles en la metafísica, puede ser como el ser, puede ser de alguna manera todas las cosas, porque en potencia uno puede ser astronauta, puede ser presidente de los Estados Unidos, puede ser el Cid Campeador, o puede ser un nuevo Napoleón, o puede ser el escritor más importante de todos los tiempos, porque vive en potencia, vive autodivinizado. Algo así como en una eternidad abstracta y magmática. Y pasa normalmente, con los matices que uno quiera, pero más o menos con frecuencia en la tercera década de su vida, procede a un paso entre el estadio estético y el estadio ético a través de la doble especialización. La especialización del oficio y la especialización del corazón. El oficio es que uno busca una profesión con la que se gana la vida y busca una persona con la que funda una casa. Y es el tiempo de la producción y de la reproducción, donde el centro o donde el individuo se descentra y el centro pasa de uno mismo a los resultados de su productividad y de su reproductividad. Cuando uno realiza esa doble especialización, se integra en la sociedad, que en gran parte es un aceptar tu estado contingente, porque vales lo que vales para la comunidad. Y he aquí la principal afirmación, y es que es en el proceso de socialización es en el que paradójicamente adquieres la forma de tu individualidad, adquieres tu nombre, adquieres tu ser. Somos en la medida en que somos mortales, y somos mortales en la medida que nos socializamos, porque antes de socializarnos vivimos en una autodivinización permanente, somos eternos como un dios del Olimpo. Entonces, esta es la tesis general. La mortalidad es el privilegio de las entidades individuales, y eres individual solo cuando te socializas. Cuando no te socializas, eres preindividual, eres abstracto, eres de alguna manera todas las cosas, pero careces de ejemplaridad y careces de individualidad. Entonces, el mito de Aquiles en el gineceo encontré maravillosamente expresado en una alegoría todo el contenido de lo que quería decir Aquiles en el gineceo. El gineceo de Aquiles vestido de mujer es el estadio estético, y cuando se enamora de Idamía y luego después se va a Troya a morir, y a morir joven, es justamente cuando decide ir a Troya y morir y joven, cuando adquiere su individualidad, la de Aquiles. Y su gloria es mortal, y cuando es mortal se hace individual. Entonces, esa es la teoría intemporal que expuse en la primera parte del Aquiles. Luego hablo de los problemas de la modernidad, dedicando especial atención a Rousseau y a Goethe. Pero en Universal concreto ha habido un esfuerzo que ha sido muy estimulante para mí, que es
ideas que pertenecen todas a la misma visión, pero que habían sido expuestas de manera autónoma. En Imitación y Experiencia decía unas cosas, en Aquiles en otra, en Ejemplaría Pública, en Necesario pero Imposible, en Ingenuidad Aprendida, Filosofía Mundana, Dignidad, La Imagen de tu Vida. Cosas que respondían todas a la misma intuición, pero que la intuición misma nunca había sido objeto de exposición ordenada, clara y sistemática. Cuando me siento a escribir no un libro basado en la visión, sino la visión misma, una de las tareas que para mí ha sido más creativa es cómo encajar las piezas que estaban separadas en diferentes libros. ¿Dónde pongo dignidad? ¿Dónde pongo filosofía mundana? ¿Dónde pongo la imagen de tu vida? ¿Dónde pongo necesario pero imposible la mortalidad prorrogada? ¿Dónde pongo el concepto del ideal? ¿Dónde pongo la vulgaridad? ¿Dónde pongo el concepto de que somos los mejores? ¿Dónde pongo la belleza? ¿Y con qué intensidad? ¿Y con qué preferencia? ¿Y qué posición tiene en el mosaico? ¿En un lado o en el centro? ¿O un tema que está en un lado del mosaico? ¿Lo puedo repetir en el centro o lo puedo repetir? Y esas son las decisiones, como digo en el prólogo. Una cosa es escribir libros basados en una visión y otra cosa es contar directamente la visión. Entonces, sin intentar extenderme demasiado, porque veo que ya son menos cuarto, me di cuenta que lo que digo en Aquiles en el gineceo, que es válido históricamente, adquiere especial intensidad en la modernidad. Porque la premodernidad es una interpretación del mundo cósmica, y en mi libro argumento que ahí no existe el individuo y por tanto no existe la muerte, pero la modernidad nace cuando se gesta la individualidad, y como lo colectivo nunca muere, se podía hablar de un mundo majestuoso, un mundo grandioso, un mundo bello, como los trascendentales del ser que enunciaron los escolásticos medievales. Pero cuando el individuo se emancipa de la visión cósmica y se convierte en la nueva totalidad moderna, descubre, como digo muchas veces, que posee una dignidad de un ángel, pero está destinado a la dignidad de un bicho. Y nace por primera vez en la historia el concepto de sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Entonces, mi tesis en el libro es que existen dos grandes momentos por la modernidad. La primera modernidad, que podríamos llamar liberal, que es la de un yo sin límites. La conciencia de la dignidad infinita del propio yo. Y ahí coincidiría con el estadio estético. Y el segundo momento de la modernidad es cuando uno descubre con no menor sorpresa que los otros también tienen la propia dignidad y que también es digna de igual respeto. Entonces tenemos que pasar de la autodivinización a la aceptación de determinados límites que son inherentes al reconocimiento de la dignidad del otro y de la convivencia. Y esto se parecería bastante a la segunda modernidad, al estadio ético. Entonces, el problema de la gran filosofía de la modernidad es que equivocadamente en mi tesis, cosa que digo en Aquiles en el gineceo y vuelvo a repetir, creo que de manera persuasiva en Universal Concreto, presuponen erróneamente que la individualidad se constituye en el estadio estético. O dicho de otra manera, que el yo, en la medida que es un yo libre y presocializado, un yo absoluto, un océano sin riberas, lo que es la imagen, habla en determinado momento, el sentimiento oceánico que tiene el yo, es decir, un océano sin riberas. La modernidad ha considerado erróneamente que lo verdaderamente individual del individuo es el momento presocial. Y lo ves en Ortega, lo ves en Heidegger y lo ves en la inmensa mayoría de los escritores que ponen mucho énfasis en una libertad sin límites, una subjetividad sin límites, en la importancia de ser un yo especial, de ser un yo distinto, de ser un yo genial, de ser un yo incluso bárbaro. Mientras que la modernidad ha desarrollado un programa consistente de desprestigio permanente de la doble especialización. Y en la filosofía,
en el arte y en la alta cultura, te encuentras normalmente la especialización del corazón, no la del corazón romántico, no la del corazón de un enamoramiento pasional y sin límites, sino la del amor ético o el desprecio de lo que llaman los filisteos, que se dedican a ganar dinero, que desarrollan una profesión. Es decir, tanto el amor ético que funda una casa como la especialización del oficio han merecido una lluvia de reproches como si fueran estorbos a la individualización. Tú te coges Ortega, te habla todo el rato de la... por ejemplo, en su libro en sí mismo, en su artículo que luego aparece en varios sitios, entre ellos El hombre y la gente, la palabra hombre y la gente quiere decir, la gente es la sociedad para Ortega. Y la sociedad es lo que él llama la alteración, ser el otro. Mientras que el verdadero individuo es el ensimismamiento, dice Ortega, es decir, el sí mismo sin sociedad. Pero es que en Heidegger, el Das Man, lo que se hace, lo que se dice, lo que se piensa, es decir, el momento social es el momento decaído, el momento de inauténtico, mientras que el héroe que se realiza es que el que se afirma a sí mismo, es decir, el momento presocial. La gran filosofía, desde finales del 18 hasta nuestros días, ha insistido en lo que podríamos llamar el estadio estético de la primera modernidad. Y toda mi tesis es, en cambio, decir, el estadio estético es muy importante, tan importante como tomar conciencia de la dignidad del yo, pero ese momento tan importante de necesaria autodivinización tiene luego que dar paso a un segundo momento sin ignorar ni negar el primero, ese segundo momento, porque en el segundo momento, contra lo que nos ha dicho el romanticismo, en el segundo momento se produce el momento de la socialización, pero también de la auténtica individualización. Antonio. Sí. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena porque creo que se ha creado una cátedra de la ejemplaridad, ¿no? En una universidad. Eso me da pie a hacerte una pregunta sobre esa diferencia que tú haces muy bien de filosofía mundana y filosofía académica. Y si hay algunos peligros en la filosofía académica, pues también hay ventajas, claro, pero hay algunos peligros porque recuerdo Spinoza se negó a aceptar una cátedra. ¿Peligra la libertad, esa vocación auténtica del filósofo? Es que en mi libro, Antonio, no tanto contrapongo filosofía mundana con filosofía académica, sino con filosofía científica, en el sentido de cualquier pretensión de hacer de la filosofía algo distinto a una novela, a una poesía o a una obra de teatro. Entonces, tú te puedes imaginar, si aceptáramos que la filosofía es literatura, te podrías imaginar a un novelista que tiene una cátedra de novela y que se dedica a él a escribir sus novelas conforme a los requerimientos del departamento o de PISA o no sé, de las grandes instrucciones de educación o las reglas europeas. Entonces, yo estoy en contra de la filosofía científica, no necesariamente de la filosofía académica. Lo que ocurre es que mi otra tesis es que la filosofía como literatura nace de una vocación. Igual que nace un poema o una obra de teatro o una novela, de una intuición estética, de una intuición vivencial. Y eso requiere de todas tus energías, de toda tu creatividad, de toda tu imaginación para intentar darle forma a eso de una manera lenta, amorosa, no competitiva, bastante desprendida, enamorada de la dignidad de la obra que anticipas en la mente sin haberlo todavía realizado. Y eso no es lo que normalmente se llama filosofía en la academia, sino que en la filosofía en la academia tiene unas racionalidades distintas de la vocación. La filosofía en la academia persigue las dos grandes misiones, siempre digo, de la educación, que una es formar profesionales, que uno de la universidad
o del instituto o de la formación profesional salga con unas habilidades que le permiten realizar unas prestaciones o servicios con los que se gana la vida en la sociedad, porque recibe una retribución por ello, y entonces un país es moderno cuando tiene buenos profesionales, y tiene buenos profesionales cuando ha ido a institutos de enseñanza que le transmiten el conocimiento de esas reglas, pero incluso antes de ser profesionales, los educandos, los estudiantes, son ciudadanos. Y los ciudadanos son los que son conscientes de su dignidad, los que sienten su propia dignidad y la dignidad de los otros. Y para eso necesitan asignaturas que son distintas de aquellas que les dan un conocimiento práctico de un oficio. Y son lo que normalmente llamamos las humanidades, porque ¿qué te da las humanidades? Entendemos por humanidades la historia de la literatura, la historia del arte, la historiografía, la historia del pensamiento, la historia de la novela y la historia de la filosofía. Cómo a mí me gusta ver la historia de estas disciplinas, las humanidades, como modulaciones del concepto de la dignidad. Creo que lo que verdaderamente unifica la literatura, la filosofía, el arte, es que lo que representa, o bien representa la dignidad, o bien es expresión de la dignidad del autor. O las dos cosas. Entonces, si tú ves una obra de Sófocles en la que a lo mejor aparece exaltada o en un contexto trágico la dignidad, y en otro en un concepto, en un contexto cómico como puede ser el de Don Quijote, o en un concepto sentimental como puede ser Werther, en un concepto épico como puede ser Tolstoy, pero son modulaciones del concepto de dignidad. Entonces, toda esta vuelta para decirte, en los institutos educativos hay que hacer profesionales y hay que hacer ciudadanos. Para los ciudadanos es muy importante las humanidades. Las humanidades sobre todo son historia de qué? Múltiples y diferentes modulaciones del sentimiento de la dignidad. Entonces, en filosofía, lo que se da normalmente no es filosofía, sino historia de la filosofía. Y entonces, quien como yo no está tanto interesado en la historia de la filosofía misma, sino en la historia de la filosofía en la medida en que a mí me da herramientas para pensar mi propia visión de las cosas, no es una prioridad para mí la universidad. El problema de muchos, no solo míos, sino muchos profesores de filosofía, que vemos que nuestra experiencia durante años en las clases, incluso en el bachillerato, y eso que el bachillerato está en contacto con los jóvenes y tal, y que nos obligan a dar mucha dosografía, que no es auténtica filosofía, mucho comentario, pero no esa intención que vamos todos con vocación de filósofos, de crear nuevos filósofos, no, pues parece que no existe, como decía Platón, educar para nuevos Sócrates no, es muy difícil. Entonces, Y la filosofía actual no ayuda. La filosofía actual no ayuda. no ayuda. Ha perdido ingenuidad. Eso La es. filosofía actual no es ingenua. Ingenua es la capacidad de olvidarte de cosas para seguir aspirando a lo mejor, aspirando a la totalidad, aspirando al ideal, aspirando al ser. Y hoy tenemos tanta información, estamos tan de vuelta de todo, practicamos tanto el cinismo, fragmentamos tanto la totalidad, descreemos tanto de todas las cosas que es muy difícil la visión del cuadro conjunto. Y la filosofía hoy, en la inmensa mayoría de los casos, como suelo yo decir, no es filosofía, es como, en el mejor de los casos es filosofía, es historia de la filosofía, pero es que además tiene una enorme propensión a ser ciencia todavía hoy. Yo, ¿os acordáis en el libro? Digo, 3 veces mundana es la filosofía. La buena filosofía es 3 veces mundana, porque habla del mundo, no habla de libros, habla para todo el mundo, no habla para unos pocos, y habla con mundo. Y uno recuerda cuando Proust iba a las clases de Bersón, clases a rebosar, y Bersón y Proust iba allí porque lo que le decía Bersón de viva voz le inspiraba enormemente para luego su propia
visión de las cosas y su propia obra literaria. Y luego Bergson tuvo el premio Nobel. ¿Os podéis imaginar que en el siglo XXI alguien que practique la filosofía hoy le den premio Nobel? Es imposible. Claro. Porque se pierde esa potencia de crear vocaciones. O sea, no se crean las vocaciones, porque claro, tu vocación de filósofo parece, la filosofía es como una encarnación, una encarnación de la filosofía. Tiene que haber una vocación y eso es lo que veo yo que no se produce. Yo te quería preguntar. No, simplemente que yo no soy profesor, Antonio, tú sí lo eres, pero me puedo imaginar también lo refrescante que puede ser para un chico o una chica joven, despierta y ansiosa de interpretaciones, una filosofía de su tiempo, que con el lenguaje de su tiempo y con el momento rigurosamente contemporáneo de su tiempo, que sin embargo le ofrezca conceptos frescos con los que interpretar su vida. Y la Mientras, posibilidad de pensar por sí mismo, ¿sí? decía Kant. Y frente a ello, una filosofía muchas veces críptica, vuelta sobre sí misma, metatextual, hablan de otros textos, reservada para gente que está familiarizada con una jerga y que muchas veces no hablan de su vida, sino que habla de libros. Entonces, yo entiendo que mucha gente que hoy estudia filosofía sienta mucho desánimo, se sienta mucho desaliento. Creo que, José. Ya está. Javier, si me permitís, por eh, mover la conversación hacia la parte en la que abiertamente hablas del deber ser, de la ejemplaridad, de qué hacer con el mundo, ¿no? De la pragmática. A mí me gustaría que volvieses sobre cómo utilizas la invitación, ¿no? Como la fuente de conocimiento a través del cual hacer una propuesta ética en esa red de influencias mutuas en la que vivimos y cómo en un mundo en el que ha desaparecido la normatividad que viene del Estado o del cielo, la normatividad mejor viene de ejemplos unos de otros, ¿no? Y cómo ese tipo de normatividad que es muy propositiva, que es muy moderna, que se basa mucho también en consensos, es a lo que realmente debemos aspirar, ¿no? Sí, porque esto me retrotrae en mi primer libro, José, porque tú tienes una intuición muy, muy temprana, muy borrosa, muy salvaje, muy energuménica, y que por lo menos yo me he sentido toda mi vida, no voy a decir aquello de ¿cómo se llama? Del complejo del intruso o del impostor, porque no lo he tenido. Pero sí algo un poco en el mal sentido de la palabra, también del bueno, pero también en el mal sentido de la palabra, de autodidacta. Tú has tenido una intuición, que la suelo describir como que en la experiencia de la vida nos da 15 piezas del puzzle, el puzzle tiene 50 y la vocación es la visión de pronto del puzzle entero. La imaginación pone las 35 piezas que faltan y ves eso, pero claro, ves eso, pero al principio no sabes cómo se verbaliza y no sabes ni siquiera si es filosofía o es poesía o es mística. Y has tenido esa intuición, pero la tienes que comunicar de una manera que sea apta para nuestro tiempo. No te puedes poner a hablar el lenguaje medieval o el lenguaje, un lenguaje que sea un acto de comunicación en nuestros días. ¿Cómo conviertes una intuición un poco bárbara en un acto de comunicación de nuestros días? Yo he necesitado mucho tiempo para ese acto de comunicación y que ese acto de comunicación responda exactamente a la intuición, pero sea un acto de comunicación contemporáneo. Y entre las cosas que estorbaban ese acto de comunicación estaba que la ejemplaridad siempre había tenido un halo aristocratizante. Había un grupo de personas que se autodeclaraban ejemplares y el resto de la sociedad tenía que seguir a los ejemplares. Entonces, había una especie como de elitismo
de minoría selecta, luego lees a Ortega, que él adopta siempre maneras de faro o de caudillo que entrevé lo más profundo de la realidad, y en determinado momento llegué a la conclusión de que Ortega es, donde él cree que es innovador, en realidad es el canto del cisne de un elitismo que había estado vigente en la sociedad desde la invención de la agricultura. Que lo primero que ocurrió cuando un hombre se encontró con otro hombre en la selva es que uno empezó a mandar y otro a obedecer. Y el que mandaba era capaz de segregar un discurso que convencía al que obedecía para que obedeciese encima con amor. Y entonces, la sociedad ha sido estructuralmente jerárquica desde el origen de la sociedad humana hasta hace 50 años. Y cuando Ortega dice con sobrada insolencia todas sus tesis sobre la minoría selecta, y que dice que la sociedad es masa y que lo único que tiene que hacer la masa para dejar de ser masa es ser dócil a la minoría selecta, porque lo dice así. Lo que pide de los ciudadanos no es inteligencia, no es educación, no es ilustración, no es juicio, no es emancipación, es docilidad. Docilidad. ¿Para qué? Para que un grupo de personas, catedrático de la Universidad Central, estudioso en Alemania, con un padre periodista que tiene una columna en El Sol, que publica en Revista del Occidente, produzca unas lecciones que los otros asientan dócilmente. Y tanto él, otros más. Porque estaba vigente el principio de la minoría selecta. Un mínimo número de la población, un 0,05, debía regir al 99,99 de personas de una sociedad, de acuerdo a una estructura. Además habla como con desprecio de chicos, no deis más vueltas, no intentéis otra cosa, no seáis tan ilusos de pretender otra cosa. Entonces, yo ya tenía la convicción de la igualdad de hombre o mujer, la intuición, la fascinación sobre el concepto de dignidad igualitaria, y yo tenía que hacer compatible el concepto de ejemplaridad con el concepto de igualdad. Y arrancar el concepto de ejemplaridad de todo el halo aristocratizante desde Pericles hasta Ortega. Entonces, ahí había un esfuerzo de repensar la ejemplaridad desde el punto de vista de que todos somos ejemplos para todos, no una minoría o una sociedad. Que el mandato de ejemplaridad no es un mandato para una minoría que requiere de los demás docilidad, sino que la división entre ejemplaridad y vulgaridad no es una distinción social, sino antropológica en el corazón de cada uno. Cada uno de nosotros podemos optar por decisiones ejemplares o decisiones ejemplares, porque cada uno de nosotros somos ejemplo. Ejemplo significa, lo he dicho al principio, algo que siendo concreto emite una invitación a repetirse, a imitarse, a generalizarse, a universalizarse. Y tú no puedes dejar de existir sin ser ejemplo. Por eso en mi libro defiendo con cierta expresión un poco llamativa, yo digo que no existe la vida privada. Existe la vida privada jurídicamente, pero no existe la vida privada moralmente, porque salvo el Robinson en la isla, y ni siquiera él, todos vivimos en sociedad y todos somos ejemplos para todos, y todos estamos todo el rato emitiendo invitaciones de reiteración. Nuestro ejemplo, nuestra vida es de tal manera que podemos explicarla. ¿Por qué haces esto? Lo explicas. Porque tiene una universalidad, tiene una generalidad, tiene una llamada a la invitación. Entonces, mi tesis es que no es que podamos o no podamos imitar, es que imitamos necesariamente y desplegamos una influencia positiva o negativa, civilizadora o desmoralizadora en nuestro círculo de influencia. Y por tanto, de la conciencia de un hecho, que somos modelos de imitación y recibimos modelos de imitación, nace, por un lado, un mandato.
que tu vida produzca un efecto civilizador. Es un mandato. ¿Qué hacer en el mundo? Seguir un modelo que sea un ideal de ejemplaridad y que produzca un efecto civilizador. Entonces, tienes el mandato de ser tú mismo modelo y tienes mandato de seguir tú a aquellas personas que sean susceptibles de reiteración, que sean dignas de universalidad. Y eso es uno de los esfuerzos que yo practico en la primera parte, en la primera mitad de la tercera parte, que es la pragmática, antes de entrar todo en todo el asunto de la vulgaridad y de las costumbres que son conceptos importantes de esa tercera parte. Completamente de acuerdo contigo, Javier, porque recuerdo en Ortega y Gasset tiene un librito, Teoría sobre Andalucía, y ahí dice que el flamenco, el cante jondo, es una quincalla meridional de gente. Ahí Es que Antonio es muy aficionado al flamenco. muy afecto al flamenco, al cante jondo, claro, eso me llegó al alma. Bueno, sí, pues quería también preguntar esa vulgaridad que por un lado criticamos, ¿no?, el estado de la cultura actual y por el otro tenemos esperanza, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso, esa visión que tratas tú de la vulgaridad respecto a esa pragmática, ¿no? Sí, Esa- pues vamos a ver. O sea, una de mis tesis es que la segunda modernidad, y en la segunda modernidad que está iniciada pero no completada, hay que distinguir entre el aspecto político y el aspecto cultural. En el aspecto político hemos llegado a la estación termini, que es la democracia liberal. Podemos mejorar la democracia liberal, pero no podemos sustituirla por algo mejor. Y no me voy a extender sobre esto salvo que vosotros queráis, pero esto tiene unas gravísimas consecuencias para el ciudadano, porque en estos momentos en los que vivimos, quien propone un ideal, la mayoría de las veces no es el demócrata, sino el enemigo de la democracia. El enemigo de la democracia es el que normalmente propone ideales alternativos a la democracia. Cuando la primera tesis que os acabo de decir es que hemos llegado al final. No quiere decir esto que la democracia liberal no sea susceptible de mejora, es infinitamente susceptible de mejora. Pero hay que mejorar el sistema, pero no puedes cambiar de sistema por un sistema mejor. Entonces, este final de la historia política genera en el ciudadano demócrata un mandato de aceptación de la imperfección, de aceptación de la realidad, de pasar desde el principio del placer al principio de realidad. Es decir, tiene que acostumbrarse a una expresión que José sé que le gusta, tiene que acostumbrarse a que la política es el reino de las verdades penúltimas. No puede aspirar de la política, no puede aspirar a encontrar un medio de salvación personal, de felicidad personal, de colmar sus verdades últimas, como haríamos en sistemas políticos catológicos, totalizantes, totalitarios. No, no. La democracia es un sistema que gestiona la imperfección. Y es el mejor sistema que ha ideado la humanidad por el principio democrático, por el principio liberal, y ambos inspirados en el principio de dignidad. Es el mejor sistema, sutilísimo, una virguería intelectual y civilizatoria a la que ha llegado la cultura occidental. Y no hay más. Eso en el ámbito político. Pero en el ámbito cultural no es así. En el ámbito cultural ha existido algo, se ha implantado algo que yo en mi libro razono, que es una de las creaciones más originales del espíritu, que además nunca había existido antes, que es la vulgaridad. Sí habían existido actos vulgares, personas vulgares, situaciones vulgares, textos vulgares, comportamientos morales vulgares, pero la vulgaridad como categoría cultural es una
una creación absolutamente original de la segunda mitad del siglo XX. Resultado de dos cosas positivas que me la habéis oído alguna vez, no os voy a insistir, está en mi libro, que es que nunca antes había juntado la igualdad con la libertad. Y esa fusión de libertad e igualdad produce una hija que es fea, pero es dignísima, que es la vulgaridad. La vulgaridad yo la defino en mi libro como la espontaneidad no educada. Durante muchos siglos se ha vivido con la convicción de que la cultura no es espontaneidad, sino que es codificación. Y además una codificación que normalmente estaba en manos de una minoría que conocía el oficio de la filosofía, de la ciencia, de la literatura, de la moral, de la economía, de la política, del gobierno, de lo que fuera. Y de pronto en la segunda mitad del siglo XX se crea la idea, la evidencia colectiva de que la espontaneidad puede tener por lo menos la misma legitimidad que la codificación. Y durante un tiempo, los movimientos anticulturales, contraculturales, los movimientos de liberación y emancipación de los años 60 y 70, convivieron la vulgaridad con la codificación. Pero al final del siglo XX y principios del siglo XXI se ha producido lo que en mi libro llamo la vulgaridad triunfante. Y es que la vulgaridad ha expulsado del paraíso por completo a la antigua cultura aristocrática o cultura codificada. Entonces, la vulgaridad, que produce una cierta repugnancia, sin embargo, es una emanación de dos cosas buenas y representa, por tanto, un progreso moral de la civilización. Un enorme progreso moral de la civilización. Y mi libro argumenta que hay una belleza, hay una verdad y hay una justicia en la igualdad. Y que la vulgaridad, a diferencia de lo que antes hablábamos de la democracia liberal, no es el lugar de llegada, es el lugar de partida. Y por tanto mi libro contiene todo un programa de reforma de la vulgaridad en dirección de la ejemplaridad, pero ya no una ejemplaridad de una minoría, sino, como anticipaba Antonio al principio, una mayoría selecta, una mayoría ejemplar. Entonces, a diferencia de la política, tendríamos la vulgaridad. Hoy día, muy poca gente, vosotros me corregiréis, pero yo no conozco otro pensador que haya puesto en el centro de su consideración la vulgaridad, y a ninguno que haya dicho que la vulgaridad encima representa un progreso en la civilización colectiva. No lo conozco. Entonces, mi tesis es que estamos en los epígonos de una cultura aristocrática que ya no convence, que embellece la vida, que nos familiariza con Leonardo da Vinci, con Rilke, con Platón, que son cúlmenes de la conciencia colectiva aristocrática y que todavía representan un gran canto a la dignidad humana, pero que entendemos que todavía son feudatarios o dependientes de un concepto aristocrático de la realidad. Y frente a la cultura aristocrática tenemos la vulgaridad triunfante. Y entonces hay tres posibilidades frente a la actual vulgaridad triunfante. Una es decir, qué asco, qué mal huele esta vulgaridad. Fijaos a lo que ha llevado la libertad. Volvamos al mundo ordenado anterior, aunque sea aristocrático. Y esos son los reaccionarios. Por cierto, dentro de mucha izquierda hay mucho reaccionario, en el sentido de que ellos consideran que lo que ha llegado ahora es una decadencia, la vulgaridad, y que hay que volver a unas grandes figuras que, aunque puedan ser de izquierdas, son unas grandes figuras aristocráticas que nos iluminarían, y lo cual exige
una reacción, un volver al pasado, un desdecirse del presente. Primera posición, reacción. Volvamos a una cultura aristocrática del pasado, aunque sea de izquierdas, pero volvamos al orden anterior. Luego está la segunda posibilidad que dice, no vamos a volver a la situación aristocrática anterior. Vamos a quedarnos en esta porque lo mejor es la democracia liberal. Pero la vulgaridad es el precio que tenemos que pagar por ser libres e iguales. Y a esta segunda postura le llamo resignación. La primera, reacción. La segunda, resignación. Y la inmensa mayoría de los intelectuales están en uno o en otro. Y luego hay la tercera posición, que ya he anticipado, que lógicamente es la mía, que es ni reacción ni resignación, sino reforma. Reforma de la vulgaridad, no negación de la vulgaridad, no denostación de la vulgaridad, no incomprensión de la vulgaridad, sino tomar conciencia de la verdad, de la belleza y de la justicia, de la igualdad, para reformar la vulgaridad en dirección de una ejemplaridad igualitaria. En esa reforma estamos también nosotros, nuestra Asociación de Encuentro de Humanidades. Por eso te lo he dicho antes, que también queremos que la mayoría sea selecta, una mayoría selecta, aunque parezca un oxímoron. No, pero fíjate que lo de la mayoría selecta, que para mí es un sintagma muy hermoso, no existía. O sea, existe la inmensa mayoría, la inmensa minoría, ese tipo de cosas, pero el concepto mayoría selecta que hace juego con el de minoría selecta, que parecía que estaba cantado, pues no está cantado porque hay una resistencia a aceptar que la mayoría pueda ser selecta. Y esa reforma, Javier, supongo que no será solo mirando al pasado, pero también mirando al pasado hay que encontrar la nueva, la nueva forma no vulgar. Digamos, hay que redescubrirla, enterarla, mirar un poquito por el retrovisor un poco a lo mejor que hemos tenido y crear una nueva. Es una combinación. ¿Tú cómo te Para enfrentas mí a ese es... ideal? Para mí, y así hacemos una especie como de círculo como empezábamos, Sí. para mí tiene que ver con la creación de evidencias. Crear a través de la literatura conceptual, de la literatura no conceptual. Yo no sé si os acordáis en la parte central que le doy en mi tercera parte a las costumbres, es decir, a las generalizaciones sociales. Entonces, si tú a través de tu obra, otros a través del arte, de la poesía, otros a través de su propio comportamiento, logran mostrar lo que antes decía, la belleza, la verdad y la justicia no vulgar de la igualdad. Y a través de literatura, a través de comportamientos, a través de arte, por eso es tan importante el arte, por eso le dedico una poética, porque tiene una gran fuerza carismática de reforma y de generalización y de creación de costumbres. Entonces, si tú consiguieras generalizar a través de la costumbre una evidencia que sigue siendo una evidencia difícil. Ya se ha generalizado, creo yo, la evidencia de la misma dignidad de todo hombre y mujer por el hecho de serlo. Pero el modo en que se ha realizado históricamente esa igualdad ha sido la vulgaridad. No crear, que yo lo habéis visto en mi libro, no crear una antropología de la igualdad, sino generalizar la antropología del romanticismo, de la espontaneidad, del yo infinito, del yo especial, del yo diferente, del yo privilegio, de la autopertenencia, de la autoposesión. Es decir, se ha producido una masificación de la antropología romántica, no la creación de una antropología democrática e igualitaria. Por eso en mi libro dedico un capítulo entero a lo que llamo el universal vivir y envejecer. Todos los hombres y mujeres tienen una experiencia absolutamente profunda, pero al mismo tiempo absolutamente universal. Y es que son mortales. Viven y envejecen. Y la igualdad de experiencia que eso produce
permite que la ejemplaridad sea posible. Porque si todos los hombres y mujeres, como dice la primera modernidad, somos especiales y somos distintos y somos geniales y somos artísticos, la generalización es imposible. Nadie puede repetir a otro si cada uno es diferente. Por tanto, necesitamos una antropología nueva, acompasada a la igualdad democrática. No una antropología romántica generalizada, sino una antropología democrática nueva. Y ahí es donde entra mi concepto de la antropología del universal vivir y envejecer, y luego las costumbres. Entonces, si a través de los comportamientos virtuosos, ejemplares, si a través de la literatura conceptual, no conceptual, del arte y de la creación de costumbres se generaliza la evidencia de una belleza, verdad y justicia igualitaria, pero no vulgar, ese sería el camino de la reforma. Bien, si no te... Debemos ir, Antonio, ir hacia el final de nuestra conversación. Yo quería llegar a la poética, pero lo has explicado ya, ¿no? Y creo que cierra muy bien el círculo de la conversación que hemos tenido, que a mí me ha parecido absolutamente ilustrativa y yo creo que muy útil para nuestros oyentes sobre lo que es tu última obra y toda tu obra, porque esta obra creo que lo has contado muy bien antes, ¿no? Y ese trabajo que has hecho, yo lo pensaba mientras lo leía, cómo lo habías construido, ¿no? Porque efectivamente incluye todo lo que te hemos leído en muchas Pero no dejes de terminarlo ahora porque yo te lo haya resumido, ¿eh? No, sí, estaba llegando a la poética, que el resumen Bueno. me lo voy a llevar ahora al Camino de Santiago, Ah. me lo voy a llevar y releer y con mis hermanos y vamos a hablarlo, bueno, si me dejan, que me van a dejar, que me van a dejar cuando saque el tema porque esto es de interés para todos y profundo. Yo no sé si dar una última palabra a cada uno, ¿no? Sí, en vez de hablar yo, ¿por qué no decís cada uno alguna cosa que os apetezca sobre la conversación o sobre lo que queráis? Yo estoy agradecidísimo a todos vosotros por esta oportunidad y Javier sabe que su filosofía, su obra y me ha influido muchísimo, no solamente eh, para entender mejor el mundo, sino para entenderme a mí mismo y muchas de las cosas que intento hacer en la vida tienen que ver con conceptos, con enfoques, con maneras de ver la realidad que Javier nos ha propuesto. Y yo soy un deudor de Javier y la verdad es que es una suerte poder escucharle así en directo casi durante este rato y siempre aprendiendo más. Y creo que hay muy pocos grandes filósofos en nuestro tiempo que se atreven a pensar y que se atreven a mirar de esa manera tan interesante, tan genuina. Las grandes preguntas que, como decíais antes, son siempre las mismas. O sea que muchísimas gracias a los tres. Yo también me siento muy deudor de José. No vamos a hacer ahora confesiones generales, pero la deuda es mutua y aquí lo de la red de influencias mutuas se verifica de una manera experimental. Yo me sumo a lo que dice José y la verdad es que es un privilegio tenerte aquí casi in the flesh digital, ¿no? Como dirías. Pero lo cierto es que muchísimos te tenemos presente a través de tu escritura y yo quiero decir que en mi casa y en mi vida es decir, cómo nos ayudas a ver, a entender y a considerar tiene un impacto real en nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que pones tu granito para que seamos menos vulgares, ¿no? Y, desde luego para mí es también una influencia que quiero aprovechar públicamente para agradecerte, buena y continua, ¿no? Por supuesto, José también, y lo sabe, ¿no? Y ya puestos, Antonio, tu proyecto de tantos años, ¿no? De traer a estas conversaciones y ponerlas a disposición de tanta gente, pues también es digno. Te conozco hace muchos años y también te quiero dar las gracias. Y yo coincido con vosotros y en esa idea me identifiqué con la filosofía de la ejemplaridad de Javier y yo por eso lo felicito. Considero uno de los filósofos más importantes del siglo XXI en España ya.
lo que llevamos de siglo. Y quisiera darle la enhorabuena no solamente por eso, sino por lo optimista que es al final el ideal de la historia, diciendo que somos los mejores, aunque estamos con descontento, ¿no? Estamos con descontento. ¿Por qué estamos descontentos si somos los mejores, ¿no? Una de las características de la filosofía, ¿no? Que esta aporía, ¿no? Al final de tu libro también lo dice, ¿no? Estamos trabajando con universales abstractos y hablamos de lo universal concreto, ¿no? Pero Así bueno, terminas diciendo, ¿no? Bueno, ahora a vivir vosotros, ¿no? A hacer, intentar, ¿no? así es. Termino así, con una especie como de que alguien podría interpretar, que no lo es, una melancólica declaración de insuficiencia de la filosofía. Incluso una filosofía del universal concreto lo tiene que hacer a través del universal abstracto del concepto. Por tanto, al final uno lo que tiene que hacer es tirar el libro y aprender a vivir. Pero yo pensé también, recordé en los diálogos de Platón, que puede ser un teatro, y el teatro también, Así ¿no? es. Esa culminación, ¿no? Dentro de la filosofía de la ejemplaridad. Pero es verdad que a lo mejor nos sirve también para redondear esta conversación. Lo que decía Antonio, quien tenga curiosidad que vea los dos últimos párrafos en los que digo, bueno, yo he escrito muchos libros, este es un libro muchos libros basados en una visión, este finalmente es el libro de la misión, ya que lo termino me doy cuenta de que todo mi anhelo es el universal concreto del individuo, de la realidad, que está presidida por individuos, en el entendimiento que el individuo es la última y mejor evolución de la vida, desde las estructuras más elementales hasta el individuo moderno, y no hay nada comparable en riqueza vital que el individuo, pero toda mi obra está expuesta a través de conceptos, por tanto de universal abstracto. En consecuencia, la única manera de cumplir la propia misión del libro es cerrarlo y tirarlo contra la pared para empezar a vivir. Acuérdate de ser, acuérdate de vivir. Bien, muchas Yo gracias. creo que el final no puede ser mejor y agradeceros otra vez de esta conversación, Javier, José. Un placer enorme. Antonio es Y testigo que no, he estado muy ocupado una temporada, pero es testigo que no he regateado deseos de estar un rato con vosotros. Muchas gracias. pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Yo, Un placer enorme. Yo Hasta tengo. pronto. Antonio, si quieres, dale ya, deja de grabar y nos despedimos ya sin fuera Ah. de... Exacto.